iniciar grabación. Y vemos por acá. Listo, les aviso cuál va a ser el ejercicio igual que vamos a resolver para tener todos pues como en contexto. Es este ejercicio que se llama 09 ciclo simulacro parte 2, el ejercicio que dice casa, en donde tenemos un juego de dados que tiene vidas. La persona pierde una vida, pues pierde el juego cuando se queda sin vidas y gana si acumula más de 100 puntos. ¿Cómo se pierden vidas? Fijo, cada 2 turnos pierde una vida. Y cada 3 turnos yo puedo utilizar 2 dados y esos 2 dados pueden darme una vida extra si son igualitos. Eso es el ejercicio. Ya vamos a escuchar la explicación de Susana. ¿Cómo se llama el ejercicio? Perdón. Es el de dados 4.0, si no estoy mal. Listo, miremos. Y si pareciera que aquí está la de las vidas. Listo, escuchamos por favor la explicación de Susana. Bueno, entonces al principio pues mencioné el dado 1, el dado 2 pues que sean igual a 0, la vida que sea igual a 3, el total igual a 0, el total de sería el total de los dobles y los turnos que es para luego para otra cosa. Entonces puse que para continuar sea igual a S, entonces ya puse que while, si while continuar, si usted presignó S por decirlo así, el turno se vuelve +1. Entonces, si el turno es, siempre se me olvida el nombre de este coso, ah, Múltiplo. pues sí, múltiplo de 2 y que el coeficiente sea igual a 0, Ujú. la vida se le resta 1, ¿verdad? Sí. Y si la vida es igual a 0, se pierde, que ya es lo de abajito. Igual que con lo del turno, con lo del 3, pero esta vez con 3, ya menciona que se tiran 2 dados y que los dos son dobles, y si los dos son dobles, perdón, le dan 1 de vida. Ahí están los dados, muestra el dado, hace las sumas y le muestra la vida también. Ya después que si el dado 1 es igual al dado 2, la vida se le suma 1 y ahí se le muestra cuando se le suma una vida. Luego lo del normal, cuando usted tira el dado cuando no es el par, pues el turno. Más o menos, pero este else es de este turno módulo 3. O sea que este else, ¿cuándo llegaría a este código el programa? Espérame. Yo veo otra vez el coso. Pero si no estoy mal, ese yo lo había puesto pues para cuando ya no están las rondas pares, sino las normales, pues en las normales, a las que son impares. Pues cuando, sí. Pues a mí me estaba dando bien así que no sé. Pues acá tenemos el cuando son pares, que es cuando se pierde la vida. Acá tenemos cuando es Ujú. múltiplo de 3 y este else es cuando no es Pues múltiplo. por ejemplo, en el primer turno, en el turno, pues en los otros turnos. Eso, pero ¿cuáles serían esos otros turnos? O sea, fijo en el turno 3, por ejemplo, voy a entrar a este if. ¿En cuáles turnos Ujú. entonces estaría aquí en el else? En el turno 1, ¿no? Eso, ¿y en cuál otro turno? Sí, no. Yo creo que solo sería en el primer turno, ¿no? Sí, ahí me equivoqué, creo. Aquí es, no, pues aquí el código está bien, pero él entra acá es en el turno 1, en el turno Ah, 2, en el turno 4, en el turno 5, es decir, en los que no sean, aquí es, si es múltiplo de 3, el else me indicaría cuando no sea múltiplo de cuando 3. no sea... ujú, a eso, así. Es que aquí está volviendo a leer el coso. Y no es cuando sea impar, sino cuando sea múltiplo de 3. Sí. Entonces, sí. Bueno, miremos acá, Ya lo ya del que total, pasaría que si acá, es... sí. Pues que si el total es mayor que 100,
se gana inmediatamente, se le muestra la vida y ya no se continúa. Pues ya no se le da la opción al jugador a continuar y ya el otro le está preguntando que si quiere continuar. Presione la S y si no, presione la N. Listo, ahí está bien. La explicación pudo ser mejor, entonces por ahora no la Sí, voy a remover de la lista. De hecho, a ver dónde está aquí. Si está todavía, pues de modo que le toque otra vez. Lo más probable es salir nuevamente en otra oportunidad. Voy a llamar a alguien alguien más para ese mismo ejercicio y escuchamos otra explicación. Ahí está bien ya, Susana. Voy a cambiar. A ver. Y tenemos a Catalina. Catalina está por acá. O Catalina es de este horario o del otro, ya no me acuerdo. Ah, es del otro horario. Qué raro. Tengo un error acá con la fórmula. Sí, perdón, acá hago una corrección. Que tengo un error. Qué charro. Perdón, hago aquí la corrección, no me demoro. ¿Cómo funciona esto? Es con un aleatorio. Este aleatorio está bien. Este es el que está mal. Listo. Pues tengo la fórmula mal de aquí abajo. Esta fórmula está bien. Vuelvo y verifico. Sí. Pues de hecho aquí me señala como la región entre la cual está buscando la persona aleatoria. Ahora sí, 5840 está por acá. Es Diego, si no estoy mal el nombre. Bueno, no, no está conectado. Solito corrón, que no se me vaya a olvidar. Y bueno, por alguna razón se usa otra vez, pero ya salió hoy. Entonces cambiamos a otro número aleatorio. Otra vez está muy recargado ese aleatorio. Palacio está por acá. No está. Ah, listo. Bueno, por acá me escribe. Entonces también quedaría por acá. Vamos a generar otro. Listo, tenemos a María Alejandra. María Alejandra está por acá. Pues está por acá y tiene el ejercicio resuelto María Alejandra. Eh, sí, pero creo que tengo la solución del semestre pasado, como con listas y el ciclo for. Pero la del semestre pasado, si no estoy mal, pues no logro recordar exactamente, pero creo que era el mismo ejercicio. Si de pronto lo tiene, Del ¿sabe cuál Blackjack. sería? Sí, Pues el Blackjack. Blackjack es Blackjack 12, porque es el que tiene Ah, como ya los entiendo. jugadores. Pero no, no es el que estamos rezando en este momento, sino el de los dados. Ah, el de los dados también lo tengo entonces, se llama Dados Vida. Listo, un Dados puntos momento. vida se llama, creo. No, ese no, espera. Yo te digo cuál es, profe. Dale. Yo tengo eso todo mezclado. Yo te digo cuál es. Por si acaso, recuerde que Ese- estábamos en el que dice ciclo simulacro parte 2 casa. creo que no lo subí entonces. Ah, es que yo lo subí. Ah, ya. Eh, ya me acordé qué pasó. Lo había subido mal, entonces no aparece por eso. Dale, ¿le queda fácil subirlo en este momento o Sí, llama a me queda alguien? fácil. Sí, dale, No, no, ya lo puedo subir ya. listo, súper bien. Y voy llamando a alguien más de una vez para que se vaya preparando para el de Blackjack. Entonces para Blackjack, otra vez, para Blackjack vamos a tener que repasar esto. A López, por si está por acá. Profe, sí estoy, pero ese no lo logré. Pero Listo. me acordé cómo se llama el programa. Se llama Program. Solamente se llama Program. Programa, listo. Sí, ese es. Y bueno, aquí tenemos el sistema de vidas. Dale, súper bien. Escuchemos por favor la explicación de María Alejandra. Bueno, entonces, pues puse el dado 2 porque decía que cada 2 turnos se tiraba un dado. Vidas, turnos y el total. La respuesta vacía. Entonces, pues que generará pues, y el random y mientras vida sea 3 pues mayor o igual a 3 y el total sea
pues menor que 100, que tire los dados. Entonces que la respuesta, pues que la lea. El dado que sea como aleatorio entre 1 y 7, entonces que muestre el dado y se aumenten los turnos. En cada turno, y que se me puede ir el total. En cada turno par, pues aquí que puse como esto que sea en cada turno par, porque pues cuando el residuo sea 0, entonces va a ser par, que se reste una vida. Acá está para quebrar el código, pues la respuesta diferente, pues como signo de admiración igual a ese, eso es para quebrar el código. Y cada 3 turnos decía que usara 2 dados, entonces acá dice lo mismo que arriba. Cada que usara 2 dados, entonces aquí se genera el dado 2. Entonces acá creo que me equivoqué, solamente sería como sumar el total el dado 2 y ya. Y total sea 100, entonces que gane, y ya cuando las vidas sean 0, que se quede sin vidas y se quiebre el código. Listo, ahí está. Quiero verificar algo y es que me queda dudas con la condición del while, que acá dice mientras vida sea mayor a 3, pero entonces si, según lo interpreto yo, cuando pierdo una vida ya no funcionaría. Pues si lo estoy, como creo yo que está funcionando, pues me doy cuenta cuando lo ponemos acá, verifiquemos por si acaso. Entonces acá está, lo ejecuto y se cierra de una. Pues sí, es porque, a ver, no parece ni siquiera estar entrando acá, ya miro a ver qué pasa. Vidas vale 3. Ah, ya, sí, pues miremos, sí, de hecho acá como está este código está mal por varias razones, o por dos razones principalmente. El juego solo va a empezar cuando el total sea mayor a 100, es decir, que nunca va a empezar porque el total pues empieza en 0, no empezaría. Ahora Sí. digamos que cambio esta desigualdad, que la corrijo. Acá el otro problema es que yo tiro el dado, pero en el momento en que pierdo alguna vida, que es cuando tiro el dado por segunda vez, como perdí una vida, ya no podría entrar aquí porque ya tengo menos de 3 vidas. Es decir, para algo como esto tendría que ser mientras sean más de 0 vidas o algo por el estilo. Pero digamos que esta condición como está acá planteada Está bien. está mal, como está. O sea, la explicación tiene sentido, pero el código está mal, que ese es, digamos, un poco, llamémoslo más grave. eh, por el hecho de, pues sí, digamos que haciendo pruebas se da uno cuenta que está este error acá, para que por favor pruebe los códigos igual antes de subirlos al Git, para que estemos Ok. seguros. Un segundito, perdón. Anoto por acá. Listo, seguimos con mismo ejercicio, Alejandro. Yo una pregunta. Sí. Hay posibilidad de que... Ese es el ejercicio de los dados especiales, ¿cierto? Eh, De los dados de para, caras. para el que se llamando Alejandro, sí. Para el que lo llamaste fue para el del Blackjack con validación. No. Sí, sí, sí. Lo que quería preguntar es que, o sea, yo lo hice, pero no lo logré porque me daba un error al imprimir. Entonces quería preguntar si había posibilidad de que tú lo pudieras ver, no sé, en algún punto. Como para Eh, preguntar. sí, dale, pues claro, igual lo puede consultar conmigo por interno o con cualquiera de los monitores, que igual pues esa es la idea pues de que ellos estén en los equipos. No, Eh, pues es que le hice ayer, tardamos como casi 2 horas y a la final no se pudo. O sea, lo intenté y los cálculos están bien, pero ¿Qué hay un problema cosa? al imprimir y tal. En este ejercicio de los dos dados especiales, Mm, que no me dio, entonces. Pero bueno, yo entonces Yo tengo ahorita les ese quedo pendiente. códigos, yo tengo ese código, si quieres te lo puedo explicar. bueno, no, pero igual como aquí es con llamada aleatoria, pues vamos con Alejandro, que es el siguiente que salió aquí en el ranking. Ahí lo tengo yo en el GIF. Para Lo que me acabo dé de el subir interno hace básico. un momentico. Listo. Dale, escuchemos igual la de Alejandro primero y ya, pues con base en eso vuelvo y decir. Entonces, Alejandro. ¿Y cómo se llama el ejercicio? Se llama semana 6, caso ejercicio. Semana 6. Ahí está, semana 6. Ven, no está ahí. Ah, semana Arriba, 6. está más arriba, profe, está más arriba. Está ahí, Ah, ya, es que arribita. dice semana. Por eso no lo encontré Sí, con sí, sí. semana. Listo. Listo, espérate. Digo, yo lo paso a visual para que nos quede con Sí, código de mejor. color. No se ve.
Así. Bueno, pues empecé pues inicializando todo en 0 y las vidas en 3, el dado B, pues para que la persona cada vez que empiece la consola pues si desea empezar el juego pues escriba el sí o no y pues un string de respuesta y pues empecé con el ciclo de while colocando respuesta a pues si la persona coloca así, el dado pues, se lanza normal, se le va aumentando en 1 el dado y la vida va aumentando en 1 y pues el de perder vida aumentando en 1 y el de ganar vida va aumentando en 1 también. Y la consola lanza pues, su dado, pues, el total y el dado pues, que lanzó. Pues. Y dice si la vida es igual a 2, pues, el perder vidas es igual a 2, las vidas se van restando en 1 y la consola pues, lanza una cada perder una vida y usted queda con tanta vida, pues se le va restando las vidas. Y ahí otro if es para ganar las vidas, digamos es igual a 3, se lanza otro dado y el dado, si el dado pues, no es igual al dado 2, acaba de sacar 2 dados iguales, usted gana una vida. Y la otra consola para su segundo dado es el dado B, que son totales y ahí son sumando los dos. Aunque aquí falta sumar el total. Pues falta esta línea. Sí. Ahí yo no lo lancé, no lo actualicé, pues, y ya lo había arreglado. Dale, Y sigamos. pues lo otro, la otra forma de ganar, que si el total es mayor a 100, pues se le si ganaste. Y un if si es igual a 0 y acabas de perder, pues es cuando le acaban las vidas. Y ya pues por fuera coloqué el line de deseas continuar, pues ahorita y el total que lo aumentan. Y ya no es eso. Listo, súper bien. Ahí, bueno, ya ahí puedes terminar, Alejandro. Voy a hacer aquí unas explicaciones adicionales. Bueno, aquí el error, por si acaso que noté, es que este dado B no estaba afectando el total porque faltaba incrementarlo. Ya acá, esto está bien. Aquí, digamos, cada 2 turnos pierde una vida. Entonces, si perder vidas es 2, pierde una vida. Y luego perder vidas, pues esto es un contador. Voy a llamarlo diferente. Voy a llamarlo contador ¿Cómo para cambiar todos de una vez? La espada lo intenté. con F2. Más acá. Pues bueno, depende del computador. Me cuenta hace poquitos que era dependiendo del computador, pero uno mira cuál es el acceso de uno aquí en editar, refactorizar. A mí me parece cambiar nombre con F2, pero hace poquito con alguien, no recuerdo si fue con Catalina o Isabel, no recuerdo con quién fue, que miramos y le aparecía diferente, le apareciera con control R. Entonces aquí miran con cuál tecla es. En mi caso está con F2. A mi control más K o control más M me parece acá. Listo, sí, entonces bueno, es diferente dependiendo de la instalación al parecer. Por acá en contador vidas, cuando sea 2 pierde una vida, pero entonces podemos hacer algo diferente. Lo que podemos hacer diferente es el concepto de múltiplo, que es acá, perdón, esto sí lo necesito ahorita, este no. Este caso no lo entiendo, por eso no lo Miremos cómo funciona. Supongamos que yo quiero saber si un número es múltiplo de 2. Entonces, cuando un número es múltiplo de otro, por ejemplo 4 es múltiplo de 2, entonces significa que el múltiplo, el que yo quiero saber si es múltiplo, va en el denominador. Entonces vamos anotando acá, múltiplo de un número. Ese número se refiere al denominador. Cuando uno quiere saber si algún número es múltiplo de 2 o múltiplo de 3, pensemos en que es como si estuviéramos poniendo ese número, el que queremos saber si es múltiplo, en el denominador, o sea, abajo en la división. La división tiene numerador, que es el que va arriba, y denominador, que es el que va abajo. Entonces, miremos cómo funciona esto. Yo quiero saber si 3 es múltiplo de 2. Nuevamente, pues 2 es el que está en el denominador, que pues aquí dibujado de esta forma, pues es el que va acá. Para hacer eso, pues yo lo puedo hacer con una división. Entonces, voy a dividir 3 entre 2. ¿Cuántas veces está el 2 en el 3? Está una vez. Este 1, pues de hecho es el resultado de la división como tal. ¿Y cómo se opera? Cuando uno hace una división, pues uno multiplica este número de acá por este número de acá y lo pone con el signo opuesto acá. Entonces 1 por 2 se pone menos 2. 3 menos 2 me da 1. Este de acá se conoce como el residuo o módulo, mientras que este se conoce como el cociente.
El cociente normalmente se asocia al resultado de la división en sí, pero este residuo es el que nos interesa a nosotros, porque cuando hay un residuo que no es 0, significa que no son múltiplos. El 3 es múltiplo del 2, efectivamente no, y por eso me dio un residuo diferente de 0. Probemos con otro número. 5 dividido 2. El 5 en el 2 está 2 veces, 2 por 2 me va a dar entonces 4, pongo menos 4, el residuo me dio 1. Como el residuo me dio 1, no son múltiplos. Cuando miremos, por ejemplo, con 12, que 12 es un múltiplo de 2, el 12 en el 2 está 6 veces, 6 por 2, 12, entonces pongo acá en menos 12, y el residuo me va a dar 0, dándome a entender que efectivamente el 12 es múltiplo del 2. Miremoslo con otro número, con el 3 por ejemplo. ¿El 9 es múltiplo del 3? Sí. Miremos entonces el residuo, ¿cuánto nos da? El 3 ¿cuántas veces está en el 9? 3 veces. 3 por 3, 9, le pongo el menos y el residuo me da 0. O sea que efectivamente el 9 es múltiplo de 3 porque el residuo me dio 0. Residuo o módulo, cualquiera de los dos nombres. El 11 es módulo de 3, perdón, el 11 es múltiplo de 3, miremos cuántas veces cabe el 3 en el 11, cabe de hecho también 3 veces, porque con 4 me da 12, con 4 me paso, me cabe 3 veces, 3 por 3, 9, y aquí el residuo me dio 2, así que el 11 no es múltiplo del 3, porque el residuo me dio 2, y no debería darme 0 para yo estar seguro que es múltiplo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona con eso que acabo de explicar conceptualmente, la asociación que hay entre el residuo y saber si un número es múltiplo de otro? Pero el módulo sería el que está abajo del 3 y el residuo sería el 2. O sea, el Es, módulo sería el 3 y el no, residuo el 2. el residuo y el módulo son lo mismo. Residuo Es o lo mismo. módulo es este de acá, sino que nosotros en profe, sí, dígame. si pues tengo entendido que si el módulo 2 de algún número es distinto de 0, el número es impar. Eso, que es lo mismo que decir que no es múltiplo de 2, es exactamente lo mismo, solo que el concepto de múltiplo es más general porque también podemos hablar de múltiplo de 3, de 4 o así. Pero sí, es exactamente lo mismo que impar y par. Ahora, acá módulo sino que nosotros en Colombia decimos residuo. Entonces por eso hago aquí la aclaración, pero cuando lo busquen en internet casi siempre van a encontrar el concepto de módulo, pues porque en otros países se utiliza un poco más decir módulo en lugar de residuo. Entonces por eso les pongo estos dos nombres acá, pues por eso no solo digo residuo, digo módulo porque cuando busquen en Google muchas veces van a encontrar es como módulo. Pero sí, pues yo cuando lo vi hace mucho tiempo le decían pues residuo, y supongo que pues que todavía será el término con el que se refieren a él, pero es lo mismo. Este de acá se llama escociente. El que me interesa analizar es el residuo o módulo, que es exactamente lo mismo. Cuando este numerito acá me dé 0, es porque efectivamente el numerador es múltiplo del denominador. Voy a inclusive anotar aquí los otros términos importantes. Este de acá es el numerador. Y este de acá es el denominador. ¿Alguna pregunta entonces de cómo saber si un número es múltiplo de otro? No, bueno, entonces les pongo igual esta captura aquí en chat 001 y se los dejo para que lo puedan revisar. Ahora, miremos esto mismo, pero ahora analizado con lo que acabamos de ver. Yo sé que lo puedo hacer así, cuando sea 2, reinicio el contador y pues vuelvo y lo incremento. Pero, ¿qué tal si no lo hago de esa forma? Sino que si pregunto si el residuo entre este número y el 2 me da 0. Si me da 0 el residuo es porque es múltiplo de 2. Y como es múltiplo de 2 me va a cumplir para el turno 2, para el turno 4, para el turno 6, para el turno 8. Y este, pues yo ya lo puedo borrar. Y ahora hago lo mismo, pero con el residuo del 3, preguntar si es múltiplo de 3 y si sí, haga esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que inclusive yo puedo ponerle a este utilizar la misma variable. Me ahorro una variable y utilizo la misma variable, pero con esa variable miro cuándo es múltiplo de 2 y cuándo es múltiplo de 3, e igual me va a seguir funcionando. No solo me ahorro una variable, sino que me ahorro dos líneas de código, que son las líneas de código donde tenía que estar borrando
los contadores. ¿Alguna pregunta de cómo está hecho este ejercicio? Bueno, aquí me subo esta línea. Ya. Bueno, esto sería más o menos todo con este ejercicio. Cualquier duda que tengan me la van consultando por chat interno o con sus monitores. Nuevamente aquí muy importante, tratemos de acostumbrarnos a utilizar el módulo. De hecho, si notan, o sea, si ponen atención en muchos juegos, se utiliza la característica de los contadores que se reinician o del módulo, que sería como se haría normalmente en programación. Por ejemplo, en League of Legends. League of Legends, cada 3 ataques con el personaje Vayne hace un ataque especial que hace más daño. Con Kled, cada 4 ataques hace también más daño. O hay otros que cada 3 ataques se cura, por ejemplo. Pero bueno, es común tener estas características en los juegos. Estoy tratando de pensar ahorita en un juego que no fuera League of Legends que haga esto mismo. Justo ahorita no se me ocurre ninguno, pero sí tengo el recuerdo de varios juegos que utilizan esa misma característica de los contadores. O sea, realmente ese es un tema que es bien útil en varias mecánicas. ¿Y cómo se resuelve? Nuevamente, pues vamos a tener los contadores y unos residuos que nos van a permitir darnos cuenta si es múltiplo y con base en eso pues tomamos ciertas decisiones. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio? Voy entonces avanzando. Ahora nuevamente voy a elegir otra persona para el de Blackjack. Porque esto está con letra blanca y se me olvida. Ahora aquí tengo Diego para el de Blackjack. Si está por acá. Pareciera que no. Voy aumentando y veamos quién se me genera. Ah, bueno, que yo creo que Diego es... No, aquí es porque estoy mirando otra vez la lista que no es. Esta lista está asociada hasta acá, del horario de la mañana. Un error. Bueno, acá tenemos a alguien diferente, que es de este horario, sí. 5528 está por acá. Sí, hola, profe. Ah, listo. Ah, es Víctor, que tiene nombre diferente en este momento, listo. Sí, Bueno, Víctor, tenés el ejercicio de Blackjack en el Git. sí, está en el Git, pero espérate, ya te digo cuál es. Si no estoy mal, el que dice Program Blackjack. Sí, ese es. Pareciera, sí. Listo. Listo, empecemos, por favor. Bueno, pues entonces creamos lo de random aleatorio y las variables de int, que es lo de las cartas, el total, los jugadores, el contador y lo del máximo. Y el string para pues, seguir que es ese y lo del nombre del jugador y el nombre del ganador. Entonces aquí pues preguntamos que cuánto van a jugar, si el mínimo es 2, si el máximo es 5. Y ya creamos el ciclo, que es lo de arriba, que jugadores mínimo 2 y máximo 5. Si ponemos, bueno, mínimo console write line, si ponemos un número o sea, que no sea del 2 al 5, nos va a pedir otra vez que verifiquemos el número de jugadores. Ahí empezamos con el otro ciclo, que es el Espera un momentico, perdona con más énfasis acá. Entonces, esta es la validación. ¿Cómo funciona la validación? Sí. Mirando la condición opuesta. Entonces, pensemos en que la condición que me interesa son los números que estén entre 2 y 5, que es, pues, digamos, como un conjunto cerrado. Pues imaginen que esto es yo más bien lo dejo acá que con pulso mío es muy difícil. Entonces, los números que estén entre 2 y 5, conjunto en el que se incluyen, cuando se incluyen pues se dibuja con este simbolito como cuadrado, y este es el caso que nos interesa. ¿Cuál es el caso opuesto? Pues este conjunto que está acá es nuevamente lo que nos interesa que responda la persona. Si la persona responde algo que está acá, pues excelente, no tenemos que hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando la persona responde algo incorrecto? Es donde viene a entrar el concepto de la validación. Y eso, cuando está por fuera de este conjunto, pues serían las zonas que voy a marcar acá con otro color, que sería, digamos, como esta zona de acá y esta zona de acá. Entonces, nos interesa esto.
Cuando validamos, miramos la condición opuesta. ¿Cuál es la condición? La condición opuesta a estar entre 2 y 5 es ser menor a 2 o ser mayor a 5. Son estos dos de acá, que si miramos en el código que nos está compartiendo Víctor, es tal cual lo que él tiene acá. Si jugadores es menor a 2 o jugadores es mayor a 5, entonces vuelvo y pregúntele porque efectivamente la persona respondió un dato que está en este conjunto naranjado y no en el conjunto rosado, que es el que nos interesa. Noten la importancia de trabajarlo con el O. Si no lo trabajamos con el O, sino con el I, miren que no tendría sentido porque estaríamos preguntándole por un número que sea menor a 2 y mayor a 5. No existe ningún número con esas características. Y efectivamente acá era con un O. Y un while de modo que lo dejemos atascado mientras la persona no responda, no dé la respuesta correcta. Ahora sí, por favor, Víctor, continúa. Bueno, ahí ya seguimos con el otro while, que es el del contador de los jugadores, que nos pide que ingresemos o sea, pues el primero sale como el número del jugador y el nombre. Y nos va dando las cartas aleatorias. Nos da primero al comienzo 2 cartas y ya después empezamos con una sola carta, que es el otro while, el que está aquí abajo. Luego creamos un if, que pues si el total es mayor a 21 ya uno pierde automáticamente. Creamos el else, que si deseamos seguir jugando, si eso no, pues no se cumple. Y pues, por lo menos en el caso que nos... sea seguir jugando, creamos el otro if, que es lo del total. Y el 21 es máximo, bueno, el máximo de total. Y ya si saca por lo menos alguien 21 o sacó mayor que algún otro jugador, ese es el ganador. Pues así lo puse yo. Por lo menos si yo me retiro sacando 19 y el jugador 2 sacó 14, el ganador pues va a ser el que sacó 19. Listo. ¿Y dónde está? El mayor a 21 aquí se elimina. Listo. Ya. Y acá sí, esta línea de acá quería. Si es distinto al sí, el total va a ser 0 y ya se rompe el ciclo. Listo. Ahí está casi bien, pero el total no iría a ponerse en 0 cuando la persona se retira. Si la persona se retira, pues sí, no quedaría con la suma. Sí, eso exacto, sí, debería de quitarlo. Cuando uno, como lo que uno llama plantar, voy a plantar. Cuando uno va a plantar, uno Ahí conserva sí su fue una total. equivocación mía, profe, qué pena. Listo. Acá miremos esta parte. Trata de explicar eso con un poquito más de detalle, Víctor, por favor. ¿Cómo funciona esto de acá? Sí, el total, es que creo... Espera un momentico, profe, lo reviso bien. Es que me confundo a veces un poquito con los signos. Si el total es menor o igual a 21, si no estoy mal, y el máximo es menor o igual al total, pues ya sería el ganador. Eso, pero aquí porque esto me daría, porque es esta, digamos, cuando se cumple esta condición, porque se sabe que es el ganador. ¿Cómo así, profe? O sea, no le entendí en la pregunta. Sí, o sea, cuando entramos en este condicional, decimos, pues guardamos el nombre del ganador. Pero porque cuando entra en ese condicional podemos afirmar que si entra en ese condicional es porque encontré el ganador. Porque si saca más del 21, pues ya queda eliminado. Eso sí, pero esa parte si saca más de 21 está aquí. Si saca más del 21 queda eliminado. Pero entonces ya me interesa saber quién tiene el puntaje más alto. ¿Cómo esto nos permite encontrar el puntaje más alto? Uy, profe, ahí sí está... No, ahí sí no lo sé explicar muy bien. Les explico yo esa partecita de acá, el código está bien, pues, nuevamente pues el error de la explicación, entonces pues lo dejo ahí en la lista. Un segundito, yo igual anoto acá. Pero básicamente cómo funciona es, nosotros vamos a hacer un algoritmo para encontrar el mayor, igual que lo hicimos cuando encontrábamos el nombre del mayor y el nombre del menor, que ingresábamos una cantidad de edades. Entonces, cada vez que yo ingresaba una edad, verificaba si esa edad era mayor al que yo digo que es el mayor, pues por defecto empezará ese mayor en 0. Entonces, el puntaje del primer jugador fue 9. 9 es mayor que 0, sí, ya el nuevo máximo pasa a ser ese 9. Y voy a asumir que la persona que ganó fue la persona pues, que estaba en ese momento. Luego viene el segundo jugador
y se sacó un 19. 19 es mayor al 9, que yo creía que era el máximo, sí. Así que ya el nuevo máximo pasa a ser ese 19 y este pasa a ser el ganador actual. Cuando vuelva y entra, si por ejemplo el siguiente jugador queda en, no sé, 12, 12 no es mayor que 19, perdón, 12 no es mayor que 19, así que nunca entró ese condicional y el ganador sigue siendo la persona que tenía el 19. Es el mismo algoritmo que hicimos para encontrar el mayor y el menor con las edades, pero hecho para guardar el nombre del ganador, cumpliendo, pues guardando lo mismo. Pues aquí es como max igual a edad, pero ya es max igual a total. Tenemos una diferencia acá, una condición adicional que en este caso pues no era necesaria, pero pues no era necesaria por esta línea de acá, pero supongamos que esta línea no estuviera. ¿Qué pasa cuando alguien queda eliminado? Quedó eliminado con 28 puntos, entonces 28 va a ser más grande que el que tiene 20, por ejemplo, y voy a decir que el ganador es ese que tiene el 28. Esa condición acá me asegura que voy a encontrar el mayor siempre y cuando ese mayor sea menor o igual a 21. Ahora, ¿por qué no era necesario? Porque nunca iba a pasar nadie con un puntaje mayor de 21, porque cada vez que alguien queda eliminado, se le está poniendo en total en 0. Y como en total se le pone en 0, fijo, nadie va a tener más de 21. Esa es más o menos la explicación de esto. Si alguien tiene alguna duda, ese sería igual como el momento para preguntar. No hay dudas, entonces sigo avanzando. Bueno, ya están los ejercicios. Vamos a avanzar a la última parte de esta unidad. Y la última parte de esta unidad son los ciclos for. Los ciclos for son súper parecidos a los ciclos while, con la diferencia de que la notación cambia. Pues son igualitos a los ciclos while cuando se utilizan con contadores. Miremos acá, estos dos códigos hacen exactamente lo mismo. Van a contar desde 0 hasta 4 y a imprimirlo en consola. Pero si miramos, en este código que está hecho con while tiene dos líneas más que este código que está hecho con ciclos for. ¿Cómo funciona el ciclo for? El ciclo for nos permite tener un ciclo como el while con una cantidad de iteraciones o pues cantidad de vueltas que da fija. Cuando utilizamos ciclo for y cuando utilizamos ciclo while depende un poco de los gustos, pero en términos generales, si yo conozco la cantidad de veces que tengo que hacer la operación, la hago con un ciclo for. Si no sé cuántas veces debo hacer la operación, la hago con un ciclo while. Por ejemplo, cuántas veces va a tirar el dado el jugador o cuántas cartas va a pedir, no lo sabemos, así que lo hago con un while. ¿Cuántos jugadores son? Si lo sabemos, lo puedo hacer con un ciclo for. Miremos ahora la comparación de notaciones. Cuando quiero hacer un contador, yo lo primero que hago es declarar el límite. Voy a contar hasta 5. Es exactamente igual en ciclos for y en ciclos while. Lo siguiente es declaro el contador, int i igual a 0. Y aquí int i igual a 0 se declaran igual pero en zonas diferentes. Aquí se declara dentro del mismo ciclo for, mientras que acá se declara en una línea más arriba. Entonces aquí pues ya desde entrada vamos estando más cortico el código porque lo estamos poniendo acá mismo. Luego la condición de finalización, mientras i sea menor a n, y acá lo mismo, mientras i sea menor a n, se ponen igual, pero acá se pone después de un punto y coma dentro del mismo paréntesis del ciclo for. Luego viene el incremento del contador al final, y más, aquí el incremento del contador se pone dentro del mismo ciclo for al final, separado por otro punto y coma. Así que tenemos el mismo funcionamiento, pero acá pues nos ahorramos dos líneas de código y estamos haciendo una anotación, digamos, más resumida. ¿Qué dudas tienen de esta partecita de acá? Súper bien, vamos avanzando y vamos haciendo más programas para ir comparando como analogías entre ellos. Este ejercicio, bueno, López va a preguntar algo de pronto. Sí, es que pues que te devuelvas un momento que estaba viendo algo para ver si preguntaba. Dale, sin afán. No, ya. Tenía una duda en la condición, pero ya. Y esto es súper bien. Jonathan es el que ya había programado en Java, o estoy confundido. Sí, yo ya había programado en Java, pues en NetBeans. Eso, bueno, estoy muy seguro si es Java o JavaScript. Eso es Java normalmente. Java. Y no sé si de Siempre pronto sí. recuerda, pero por si acaso, pues hago aquí la aclaración. Si algunas utilizan Java, se van a dar cuenta que esto es supremamente parecido. O sea, en Java, este código que tienen aquí les va a funcionar tal cual
cuando lo utilicen en ese otro lenguaje, porque realmente pues Java y C# son supremamente parecidos. Sin embargo, adicionalmente, esta notación de ciclo for y de ciclo while van a notar que también les va a funcionar en C y en C++. Así que también les va a funcionar en las plataformas como Arduino, por ejemplo, porque Arduino es basado en C. Es bien interesante pues que esto es como muy universal, llamémoslo de forma muy egocéntrica, pues porque no sabría en la vida alienígena cómo se programará, pero es como la notación que se dice, notación universal. Ahora, esto cambia cuando vayan a utilizar Python, para que lo tengan en cuenta. O sea, el concepto sigue siendo el mismo, pero la notación cambia medio bastante cuando trabajen con Python. No vayan a preocuparse por eso. Yo algo que he tratado de hacerles mucho énfasis es en que lo más importante son los conceptos de programación y tener al menos un lenguaje claro, luego de eso mudarse a otro lenguaje, de verdad que no es tan complejo. Pues lo digo yo que aprendí a programar originalmente en C++ y en C, y luego pues me mudé a C# sin ninguna clase, o sea, pues yo no vi clases en donde yo trabajara en C#, sino que pues lo estudié yo de cuenta mía, C# y Python, y pude mudarme sin problema, pero era porque pues C++ lo tenía relativamente claro, o tenía como unas bases medio buenas, y con eso ya es suficiente. Entonces lo mismo, los que quieran trabajar luego en otro lenguaje, se van a dar cuenta que entendiendo bien esto y estas diferencias entre cada ciclo las van a poder extrapolar o pues utilizar en otros Pero lenguajes una diferentes. pregunta, Sí, la diferencia de while y for es que en for usted sabe cuántos, digamos que en es turnos. En for usted sabe cuántos turnos van a haber y en while no. O, exactamente. o- Exacto, yo el while lo ya, puedo saber sin saber cuántos turnos son. O lo puedo utilizar sabiendo cuántos turnos son. Me da esas dos opciones. Pero en for yo obligatoriamente debo saber cuántos turnos son. cuántos turnos son, ya. Y la ventaja del for es que es una notación más cortica, porque pues ya tiene tres operaciones en una sola línea. Eso lo hace que sea mucho más cortica. Yo por lo general utilizo mucho ciclo for, siempre que puedo utilizar for. Cuando en definitiva no puedo utilizar for, lo hago con while. Pero mi primera opción siempre es resolverlo por ciclo for. Sobre todo porque cuando trabajen en aplicaciones que tengan digamos, un componente desde el usuario, utilizar un while puede ser arriesgado, porque pasa algo como esto, pues y de hecho lo van a notar en Unity, y si algunas trabajan con el sistema de interfaces de Visual, pues porque uno con Visual también puede crear interfaces de usuario dependiendo del tipo de proyecto. Hay unos tipos de proyecto que son, no lo tengo ni siquiera instalado, creo que es, bueno, aplicación no recuerdo si es el de WPF, el que tiene interfaz de usuario, pero no recuerdo, Forms creo que se llama. Pero bueno, cuando uno trabaja con las interfaces de usuario, eh, no podemos, pues debemos tratar de evitar atascar el programa, porque aquí está el procesador, aquí está el programa como está corriendo, y sabemos que el programa pues empieza a correr desde arriba hacia abajo. O sea, el procesador viene y empieza a ejecutar este programa, y ese programa empieza a correr por acá. Y él no puede ir a hacer las otras operaciones hasta que no termine este programa. ¿Cómo funcionan las aplicaciones que tienen interacción con el usuario? Normalmente están atrapadas dentro de un ciclo infinito, pero es un ciclo infinito interno. Si utilizan Arduino se llama loop, si utilizan Unity se llama update, si utilizan las aplicaciones de Windows se llama, creo que onRender, creo que es como se llama, pero no recuerdo bien en este momento. Es como ese ciclo infinito que se está llamando. Este ciclo infinito que está corriendo, pues no solo va a correr en nuestro programa, sino que él tiene que ejecutar varias tareas. O sea, aquí está el código de nosotros y aquí está la interfaz del usuario. Entonces vamos a llamar esta parte como la parte de los inputs. Cuando la persona le clica a una ventana, cuando le clica a la X de cerrar o cualquier entrada del usuario, pues la tendrá que leer el procesador. Es decir, que él está oscilando entre las entradas del usuario y el programa que uno hizo. En donde el orden lo dejé mal ahí, él pues viene y hace esto, luego viene y hace esto. Pues termina el programa de uno y luego va a los inputs. Entonces, si uno hace un while que esté mal hecho, el problema con un while mal hecho es que puede ser infinito. Si yo escribo, digamos aquí, por error humano, mientras x sea menor a 3 y x empieza en 0.
y X se me olvidó incrementarlo, nunca puse el X más más. Él se va a quedar atascado acá todo el tiempo. Entonces el programa se quedó atascado acá, nunca pudo llegar a la interfaz de usuario y como se quedó bloqueado acá y nunca logró llegar hasta acá, se quedó tan bloqueado que ni siquiera puedo darle en la X de cerrar, porque está tan bloqueado que no me deja darle clic a ninguna parte y me tocará matar el programa desde el administrador de tareas o algo así. Que nos ha pasado con algún programa que se bloquee. Una de las posibles causas es que se quede en un bucle, en un loop infinito. Entonces normalmente tenemos cierta garantía o cierta tranquilidad cuando utilizamos el ciclo for, que sabemos que en algún momento va a terminar. Con un ciclo while mal hecho no hay garantía de que termine. Entonces son como algunas diferencias interesantes y la razón por la cual yo cuando trabajo con desarrollo de videojuegos por defecto mi primera opción siempre va a ser ciclo for. A lo que voy a hacer definitivamente necesito un while, entonces listo, lo utilizo, pero no es mi default. ¿Alguna pregunta hasta acá de pronto? ¿Pueda repetir lo que dijo de Ford de que cuando terminaba algo? Que no entendí muy bien. Sí, no, el ciclo for fijo va a terminar, o sea, siempre termina, porque aquí le tenemos una condición para que él termine. Y él se va incrementando, es decir, si n vale 50, pues se va a demorar 50, va a tomar 50 operaciones de cómputo, pero al final va a terminar. En el ciclo while puede ocurrir el error de que este i más más yo no lo ponga, eso sería error humano, o de que por las condiciones que tengo no se incremente, entonces podría dejarlo atascado. Digamos que normalmente cuando un while no termina es error humano, es porque el que lo programó mal. Pero inclusive cuando uno lo programa mal y uno sabe que lo puede corregir, cuando uno va a probarlo se le va a bloquear el programa. O sea, si uno pone un while y se le olvida poner el i más más, supongamos que se me olvida esta línea de acá, o sea, pensemos en que esta línea de acá se me olvidó ponerla por completo. Y yo estoy Sí, trabajando ya en... entiendo. En cambio, eso no pasa en for, porque en for usted no pone esa línea de I más más. Usted ya lo Exacto. nombra en la variable de for. Exacto, y si uno no la pone es un error que el código de una dice, hey, se te olvidó esto, no lo deja uno probar. En cambio así, sí lo deja probar. Y cuando uno hace esta prueba, se bloquea. Si ustedes hacen esta prueba en Unity, se les va a bloquear Unity. Hacen esta prueba en Arduino y van a bloquear el microcontrolador. Siempre que tengamos proyectos que trabajen con algo que interactúe con el usuario y ponemos un ciclo que no termine, va a resultar bloqueándose. Entonces, nuevamente, si hay un error es error humano, pero por eso mismo pues podemos ir a la fija y utilizar ciclo for. Ahora, avanzando acá tengo dos programas que hacen lo mismo, pero uno está hecho con while y otro está hecho con for. Este es precisamente el de las edades que calculaba el promedio. Miren que son súper parecidos, solo que acá ya no tengo que poner mientras contar sea menor a n, iniciar contador en 0 y el n acá en 5 y luego contar más más, sino que todo eso quedó embebido acá, dentro del ciclo for. Esto los pueden ir revisando, eso está pues ya en la página del curso. Ese es el que quiero que veamos en este momento. Hay un tema, este ya es un poco más de estadística, y es cómo se calculan las probabilidades. Para calcular las probabilidades tenemos varias alternativas. Digamos que la forma teórica es número de casos posibles sobre número de casos totales. Ejemplo, yo quiero saber la probabilidad de sacarme un 7 al tirar los dados. Entonces miremos la cantidad de posibles combinaciones con las cuales me puedo sacar un 7. El 7 con dos dados me lo puedo sacar con 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. Tengo 6 posibles formas de sacarme un 7. ¿Y cuántas posibles formas hay cuando uno tira los dados? Hay 36. Está el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Bueno, si contamos todas, pues nos va a dar 36. Que bueno, también sale de multiplicar 6 por 6, siendo 6 el número de caras del dado. Entonces 6 dividido 36 me da 0.16, esto es un porcentaje, o sea 16.6%, es la probabilidad de que yo me saque un 7 al tirar dos dados. Ahora miremos, por ejemplo, cómo sería la probabilidad de sacarme un 10. Freddy, una pregunta. Sí. ¿Por qué 36? ¿Por qué se divide sobre 36? Sobre el número de casos totales. 6 son los casos posibles. 36 son todas las posibles combinaciones que salen. O sea, yo empiezo a contar 1, 1, 1, 2, 1, 3. Todas esas son posibles combinaciones que pude sacar de dados. Ya, ya. Ahora, con base en esta lógica de acá, si yo les digo cómo calcular la probabilidad de sacarme un 10, ¿cuál sería el numerador?
¿Cómo? La probabilidad de sacarme un 10. Igual aquí ya Juan lo acaba de responder, efectivamente sería 3 sobre 36. Porque para sacarme un 10, las posibles combinaciones son 4 y 6, 5 y 5 y 6 y 4. La probabilidad de sacarme un 10 sería 3 dividido 36, que como se imaginarán me va a dar un número más bajito. La probabilidad más alta cuando uno trabaja con dados es la del 7. El 7 siempre va a tener la probabilidad más alta, porque es el que tiene más combinaciones. Es decir, si van a apostar a sacar algún número al tirar dos dados, siempre apuesten en el 7, que es el más probable. Los otros números siempre van a ser menos probables. Hay otra forma en la que uno puede calcular estas probabilidades. Esta es la probabilidad teórica. La probabilidad que uno calcula de forma, digamos, iterativa, pues haciendo pruebas, es la siguiente. Se llama número de casos favorables sobre total de salidas. Y se hace haciéndolo, digamos, de forma un poco más manual. Pensemos en que yo hago esto. Yo tiro, voy a copiarlo acá otra vez. Yo tiro dos dados, y esos dos dados me saqué un 1 y un 2. Luego tiré otros dos dados y me saqué un 3 y un 4. Luego tiré otros dos dados y me saqué un 5 y un 6. Y así sucesivamente. Luego miro de todos los dados que tiré, pues y voy anotando en un papelito que saqué. Entonces aquí pues yo sé que sumaron 3, aquí sé que sumaron 7, aquí sé que sumaron 11. Luego de tener esto cuento cuántas veces me salió 7. Entonces digamos, tiré el dado 1000 veces y de esas 160 veces, 165 veces me salió 7. Y tiré el dado 1000 veces. Cuando yo haga esta división me va a dar la probabilidad de que me saque el 7 con los dados, pues al hacer esta división. Esta probabilidad va a ser más precisa en la medida en que yo haya intentado más veces. Si yo solo intenté una vez, pues es muy difícil que me dé el resultado correcto. Esto de hecho es un poco como opera cuando hacen pruebas de legalidad en el sistema, pues digamos, de manejo de juegos de Colombia. Coljuegos creo que se llama. Cuando no sé si han visto que a veces sale una rifa y dice supervisado por, y dicen un nombre aquí. Eso normalmente tienen que hacer unas pruebas donde se valide que el dato real efectivamente coincide con las probabilidades que se están hablando. Si no cumplen, pues es porque alguna balota, supongamos el ejemplo del baloto que salían unas baloticas con los números. En algún momento, para que ellos se les autoricen ese juego, la máquina tendrá que probarla sacando todas las balotas muchas veces y mirando que las balotas todas tengan la misma probabilidad. Porque si en algún momento, después de hacer esa prueba, no sé, 1000 veces, 2000 veces, hay una balota que sale más que las otras, es porque posiblemente tenga más peso y está recargada y ya es un tema pues de fraude. Entonces la prueba que se puede hacer es tirarlo, hacerlo muchas veces y mirar cuántas veces me salió el dato de interés. Esto, por ejemplo, nos tocó hacerlo para un desarrollo que yo hice como freelance, como desarrollador independiente para una empresa que trabajaba con casinos. Entonces ellos trabajan en la parte pues como de hardware, de las máquinas que uno llama pues tragamonedas. Ellos de hecho les tocaba pues llevar estas máquinas a que se las autorizaran a verificar que efectivamente pues no tenían ningún inconveniente como de alguna trampa que tuvieran algo recargado. Y a mí alguna vez pues me contrataron como desarrollador para hacer una balotera virtual. Pensemos en que era, pues lo hice en Unity de hecho, pensemos en que se tenía una balotera 3D. Dentro de esa balotera 3D pues habían unas baloticas con unos números y esos números se iban revolviendo con pues como una cosita que iba girando, pues una palanquita que iba girando y esto iba girando, revolviendo las balotas y por acá pues esto tenía hueco y caían a las balotas y luego le mostraban la balota. Esto iba conectado a una aplicación, esta era como la parte del servidor. Esto lo iban proyectando en un televisor y ya la persona desde el celular podía comprar sus boletas de bingo. Y digamos que el objetivo era más o menos como, bueno, ¿por qué no que la persona compre sus boletas de bingo, compra, no sé, 3 boletas, mientras gasta plata en el tragamonedas, pues también va gastando plata comprando sus tarjetas de bingo. Entonces era como una forma de optimizar los ingresos pues del lugar donde me contrataron. Con temas morales aparte pues yo acepté ese desarrollo y parte del desarrollo pues aparte de hacer esa balota fue certificar que
que esas probabilidades efectivamente se cumplieran. Entonces, pues cuando yo entregué este producto, me tocó hacer un programa separado que mirara cuántas veces salía cada balota y sumara la balota B1 salió, cuéntelo una vez, siga ejecutándolo por, no sé, 2 horas. Y mire cuántas veces salió otra vez la balota B1, mirando que las probabilidades efectivamente pues fueran las legales, de modo que ellos les pudieran como certificar esto. No sé la verdad en qué habrá terminado, pues de hecho por temas del contrato, en el contrato no me permitían como mostrar el desarrollo, pues estaba como parte del contrato y no simplemente hace caso, no le paré pues muchas velas a eso, entonces no tengo como capturas para mostrarles. Pero fue un desarrollo interesante, pues inclusive pues este freelance lo hice cuando todavía era estudiante. Ahora, continuando con eso que acabamos de ver de probabilidades, vamos a hacer lo mismo de calcular la probabilidad, pero con pruebas. ¿Cómo lo podemos hacer con pruebas? Sería así, voy a hacer un programa que me va a tirar 2 dados. Aquí está el dado 1 y el dado 2. Y si la suma de los 2 dados me da 7, voy a incrementar un contador. Y voy a tirar el dado 100.000 veces. Después de terminar de tirar 100.000 veces, miremos que aquí está con un ciclo for, desde i que va a 0 hasta 100.000 veces, incrementeme el contador. Luego de terminar, voy a calcular la probabilidad dividiendo la cantidad de veces que saque 7 sobre 100.000 veces, que es casos favorables sobre casos totales. Y miremos aquí cuánto me da el resultado. Y aquí me dio 0.167. Miremos que el resultado teórico era 0.166. Es decir, que efectivamente está cumpliéndose el resultado esperado. Es algo así como las pruebas que harían para uno validar que lo que uno está haciendo, pues sí son probabilidades reales. Voy a poner más, voy a poner 1.000.000. Miremos que se empieza a acercar más, 0.166. Y en la medida que este número tiende a infinito, pues me va a dar un número más preciso. Si en cambio lo hago con un número no tan alto, digamos 100, miremos que la probabilidad me dio 0.14, que no es tan parecida a la real. Este fue nuevamente hecho a través de pruebas, y esas pruebas pues las hice muy rápido porque lo hice acá con un ciclo for que me iba contando la cantidad de pruebas que llevaba. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, sigo avanzando entonces. Ahora miremos, esto que están viendo acá hace un poco parte del tema de estadística y de otro tema que, bueno, el ejemplo está aquí hecho con for y con while para que le den una revisada. Y voy a resolver otro que hace parte de un tema que se llama métodos numéricos. ¿Qué son los métodos numéricos? Es, digamos, que una de las ramas de la ciencia de la computación que se encarga de estudiar esos procesos que nosotros hacemos manualmente, cómo los podemos volver procesos del computador. Uno de ellos es, por ejemplo, despejar. Despejar una ecuación es un proceso que uno muchas veces hace a mano y toma mucho tiempo. Miremos acá. Digamos que yo tengo este sistema de ecuaciones 3×3. Linealmente independiente, porque si no tendría infinitas respuestas. 5x más 3y más 2z igual a 10. 3x más 6y más 3z igual a 15. 3x más 2y más 6z igual a menos 3. Cuando uno quiere manualmente despejar esto, ¿qué tiene que hacer? Tengo que encontrar x, y, z. Para encontrar x, y, z, uno muchas veces empieza, de la primera ecuación voy a despejar x. Despejo x y me queda que va a ser 10 menos 3y menos 2z, porque pasé estos a restar y el 5 lo paso a dividir. Luego reemplazo esta ecuación, este x que acabo de encontrar en la ecuación 2. Entonces me queda 3 multiplicado por x, que es todo esto, más 6y más 3z. Ahora la segunda ecuación tiene la ventaja de que me quedó en términos de y y de z. Ya la x desapareció. Voy a simplificar esto, pues pasar el 3 a multiplicar, dividir, luego sumar eso también. Al final me queda esto simplificado, me queda 21y más 9z igual a 45. Desde acá yo puedo despejar y. Entonces encuentro y como 45 menos 9z dividido 21. Ya me quedo y en términos de z. Yo puedo tomar esta y que encontré y llevármela hasta esta y de acá. Y puedo encontrar a x. Me queda toda esta ecuación de acá porque estoy reemplazando la y por todo esto. Y después de simplificarlo me quedo que x es igual a 5 menos z sobre 7. La ventaja es que ya encontré x en términos de z y y en términos de z. Así que ya en la última ecuación puedo encontrar el x que está en términos de z, el y en términos de z, y me queda una ecuación que solo está en términos de z, que es esta de acá. Despejo z, me dio menos 2, ya encontrando z puedo encontrar x y puedo encontrar y. Y me dio esta respuesta de acá, x igual a 1, y igual a 3, z igual a menos 2.
Pero si miran, es un proceso muy largo, pues porque aquí, claro, yo lo estoy hablando, pero pues en su momento cuando lo despejé me tomó el tiempo mientras reemplazaba una, simplificaba. Entonces pensamos, bueno, ¿qué otra forma puedo yo resolver este tipo de ecuaciones? Y es donde entran los métodos numéricos. Hay uno de ellos que se llama, un método numérico que se llama Gauss-Seidel, que nos dice, no, venga, no haga todo ese despeje a mano, solo despeje cada uno de los valores de las ecuaciones. De la primera despeje x, de la segunda despeje y, y de la tercera despeje z. Nos quedaría entonces x igual a 10 menos 3y menos 2z sobre 5. Y igual a esto y z igual a esto. Ya lo tenemos despejado. Y nos dice, no se preocupe, simplemente encuentre x reemplazando y y z. Y uno dice, bueno, pero yo no conozco y y z. Él dice, no hay problema, asuma que y vale 0 y que z vale 0. Y ahí sí puede encontrar x, claro, pues ella puede encontrar que x es 10 sobre 5. Luego encuentre y utilizando el x que acaba de encontrar. Y z, como no lo conoce, suponga que vale 0. Entonces encuentro a y con el 15, el x que acaba de encontrar y suponiendo que z vale 0. Luego encuentro z con el x que encontré y el y que encontré. Obviamente la respuesta me va a dar equivocada, pues porque partió de la hipótesis de que eso era 0 y luego la recalculé. Pero resulta que si yo vuelvo a encontrar x con el y que encontré ahorita y con el z que encontré ahorita, me voy acercando a la respuesta. Y si vuelvo y lo hago, me voy acercando más. Miremoslo cómo se vería en programación. En programación se vería de esta forma. Y aquí tengo pues el código por temas de velocidad. Y sería esto. Entonces tengo los valores iniciales de las variables que, como les decía, son 0. Yo asumo que empiezan en 0. Pongo acá el valor de x. Entonces la primera vez que encuentre x lo hace con este y que vale 0 y con este z que vale 0. Pero la siguiente vez que entre en este ciclo for, ya va a encontrar x con el y que había encontrado ahorita y con el z que había encontrado ahorita. Y miremos cómo funciona esto. Cuando yo lo ejecuto, la primera vez que hizo la suposición de que valían 0, me dijo x vale 2, y vale 1.5 y z vale menos 2. Luego encontró a x, pero yo utilizando el y igual a 1.5 y el z menos 2. Y dijo, mentiras, x valía 1.9. Y mentiras que y valía 2.5 y z valía menos 2.3. Luego él dice, bueno, voy a volver a encontrar el nuevo x, pero utilizando el y y el z anterior. Y miren que va cambiando. Y cambia, y cambia, y cambia, pero llega un punto en el que se queda estable. Miren acá. Después de un tiempo se estabilizó, pero es porque ya llegó a la respuesta correcta, que me está diciendo que es 1, 3 y menos 2, y cuando vamos a verificar, efectivamente esa era la respuesta que estábamos esperando, 1, 3 y menos 2. Entonces ya logramos despejar una ecuación, pero sin hacerlo nosotros manualmente, sino que utilizamos el ciclo for para aplicar un método numérico que nos encontrará ya la solución. ¿Qué dudas tienen de esto que acabé de hacer? Bueno, ahora estos métodos numéricos son utilizados por los computadores internamente para muchos cálculos. Por ejemplo, cuando uno le dice al computador que me calcule seno de 30 grados, ¿él cómo lo hace? Porque no es como que él pueda tener una tabla con infinitos valores de seno, porque son infinitos. Él lo hace ejecutando este método numérico, que es la forma en que se encuentran el seno de x, que es hago una sumatoria desde igual 0 hasta n de estos valores. Ahí que es n es lo que se conoce como la precisión. Mientras más precisión tenga, más decimales voy a incluir y más precisa va a ser la respuesta. Parecido a lo que les decía ahorita, que cuando n tiende a infinito es más preciso, aquí es lo mismo. Mientras n sea más grande, mejor la respuesta. Solo que mientras n sea más grande, pues más grandes las operaciones y más se demora la calculadora, pues es el caso más crítico, o el computador. Entonces, estos son los ejercicios que van a hacer en la tutoría la otra semana. Cualquier duda que vayan teniendo con ellos, pues me van preguntando. Todavía no he definido si va a ser en tutoría conmigo o con el monitor, les estaré comentando. Y como se necesita calcular el factorial, aquí les dejo un ejemplo de cómo se calcula el factorial creando una función propia. La idea es que revisemos esto con más detalle durante la tutoría. Eso era todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos?